Ya vimos que puede y tiene la capacidad para hacer un análisis de profundidades mucho más sociales. Pero en esta película, Ismael Rodríguez realmente alza la voz y hace una crítica a todo, desde la clase media, la familia, hasta el gobierno y las instituciones mismas. Bueno, hasta el México moderno recibe su buena cachetada. Maldita Ciudad es una película de 1954, dirigida por Ismael Rodríguez, hecha con su dupla magnífica con Carlos Orellana, fotografiada por Ignacio Torres, con música de Rosalío Ramírez, y protagonizada por un elenco tan grande como Jorge Landeta, Eduardo Alcaraz, Héctor Mateos, Ernesto Finance, Javier de la Parra, Rosario Gálvez, Amparito Arosamena, Felipe Montoya, Carolina Barret, Sara Warch, Carlos Orellana, Anita Blanch y el gran Fernando Soler. Y esta película, digamos que para resumirlo, para no spoilearles nada de la historia, unos editores rechazan la novela de un escritor provinciano, pero llega al pueblo un equipo de filmación y se la compran. Le devolvemos su novela. Es muy interesante, pero su estilo es demasiado populachero. Pues claro que es popular. Si yo escribo para el pueblo, no para los intelectuales. Ya hemos mencionado en este canal cómo Ismael Rodríguez siempre cargó este estigma de ser un director populachero, populista, si ustedes quieren. Y cómo esto trataba de ser una especie de forma de demeritarlo en su forma de hacer arte. Pero Ismael Rodríguez, con esta voz característica y con esa ligereza que tiene y dominio de su técnica cinematográfica, empieza a voltear la tortilla, empieza a ser crítico de sus propios críticos. La forma en la que Ismael Rodríguez le dice a todos aquellos que lo han criticado: pues ustedes nada más me tienen envidia, porque tengo películas muy exitosas. Pero ¿qué creen? También sé hacer lo que ustedes piden. Y aquí va una película con bastante análisis. Usted distraídamente coloca nuestro expediente entre los acuerdos que el jefe tenga que rubricar. Y los jefes nunca leen lo que firman. Salga usted de aquí inmediatamente. Ustedes sabrán que hay una obsesión entre la gente snob por delimitar todo como: es que si no tiene un valor artístico no es tan importante. Claro, Michael Bay tendrá 2 películas en Criterion, pero ¿realmente eso lo vuelve arte? Así como existe esta obsesión por el arte, también existe la obsesión por definir qué es el arte en el cine. Y si nos vamos a los libros básicos que existen sobre historia del arte y sobre historia del cine, pues no hay una línea definida que nos diga esto tiene que ser así el arte o tiene que ser de esta otra forma. Porque finalmente el arte es una expresión libre de las emociones, de la imaginación y de la creatividad que posee el individuo. Y si no trabajo es porque en este cochino pueblo no hay ningún empleo que llene mis aspiraciones. Me la ofrecen ahí de escribiente. Yo no he nacido para ser gato de nadie. Y básicamente lo que hace Ismael Rodríguez cuando nos presenta Maldita Ciudad es retratarnos una historia de gente de pueblo que viene a la ciudad. Para los años 50 México estaba en un auge de modernización pero brutal, al grado que empezaron a existir las primeras unidades multifamiliares. De hecho, esta película también sucede, al igual que Los Fernández de Peralvillo, en el multifamiliar Miguel Alemán. Ahora, esto nos lleva a una idea que ha sido poco explorada por el cine mexicano, incluso en la actualidad. Bueno, tal vez en los años 70, cuando lleguemos a explorar esa etapa del cine mexicano, podamos ahondarlo mucho más. Pero digamos que en esa época, en esos años 50, en ese 1954, comenzó a hablarse de la clase media y de cómo surge esta clase media. Sí, todos sabemos historias de el rico de pueblo se viene a la ciudad y se convierte en clase media. Y básicamente lo que retrata Ismael Rodríguez es cómo ese choque cultural transforma tanto a la familia como a su entorno. Botica, tienda de ropa, el correo, el mercado. Y mira, aquí está la alberca, está rete suave, mírala. Todo lo hay aquí sin tener que salir de este edificio. Pero por otro lado, Ismael Rodríguez también tiene una aproximación hacia lo que es la institución del matrimonio en México. Y sí, el doctor interpretado por Fernando Soler es una persona loable. Y es muy curioso cómo, de cierta forma, está retratando esta hipocresía de estas personas que se mantienen con ciertas convicciones, con ciertos principios, con ciertas ideologías en las que se asumen como personas de
alta rectitud y de alta moral, pero que de buenas a primeras terminan tirándolo todo porque pues estatus social, ¿no? Finalmente hay que ser mejores personas, hay que sacudirse todo el pueblo, no vaya haciendo. Ya son hombres y mujeres de ciudad. Toma, ponte esto para que pierdas un poquito esa pinta de pueblerina que te cargas. Gracias. Oye, y luego vienes para que te cortes esas greñitas, manita. Pero algo de lo más importante que hace Ismael Rodríguez dentro de esta película, aunque no podemos asegurar que es la primera película mexicana que se enfoca en hablar de la juventud clase mediera, digo porque pues ahí están los amantes de Los Olvidados, esta sí es una película que centra claramente su atención en las problemáticas y la forma de vivir y de echar desmadre de los adolescentes. Y de cierta forma está planteando muchas bases de lo que va a ser en un futuro muy próximo los dramas adolescentes. Porque presenta precisamente el estereotipo de el pez fuera del agua que se integra y cae en desgracia. De cierta forma tiene ecos inclusive de Rebelde sin Causa y de muchos dramas adolescentes ya con el rock and roll en boga en Estados Unidos. Lo que nos habla de cómo Ismael Rodríguez también estaba entendiendo la forma de fluir del cine mundial. Sabía que México ya no tenía que centrarse únicamente en los dramas rancheros o en los dramas sociales hechos por adultos. De cierta forma también estaba adelantándose o previendo que ya se acercaba un cambio generacional. Y esto es muy importante, porque precisamente contrata actores jóvenes, incluso uno que se parece a Tintán. Tanto así que creo que el que aparece como Tintán es Antonio Valdés, el cuarto Valdés que nadie conoce. Pero sobre todo es interesante este retrato de los adolescentes, porque los presenta realmente cómo se comportan, como alguna vez todos que fuimos adolescentes nos comportamos. Porque así echábamos desmadre, así nos divertíamos y así se nos presentaban muchos excesos. Y bueno, para los centennials, realmente dejen de creerse que inventaron el hilo negro. No, ustedes no inventaron el beso de 3. Supongo que le escribirás a otro editor, ¿verdad? A otro y a muchos. Ya encontraré al que sepa apreciar los mensajes que llevan mis obras. Usted nomás tenga fe y ya verá cómo todo nos va. Buenos días, doctor. Es importante ver cómo Ismael Rodríguez desde el principio de la película hace o muestra claramente sus intenciones sobre su crítica a la industria del cine. Hace una lectura, claro, a través de este personaje que es un escritor de provincia, acerca de la naturaleza de su arte. Y esto es muy importante porque es prácticamente su declaración de guerra y su declaración de principios ante todo aquel que fue su crítico. Está estableciendo que todas las críticas y toda esta subjetividad sobre señalar qué es el arte y qué no es arte en un medio tan dinámico y tan poco definido en cuanto a las formas, porque es muy versátil, como lo es el cine, una crítica sobre el valor artístico o no artístico de algo es cuestión de quien lo dice, no tanto porque sea una regla universal. E Ismael Rodríguez se divierte con esta idea. Pero a final de cuentas, y tal vez el centro de esta película, y lo que nos deja y que invitamos a todos ustedes a verla y que nos comenten qué les pareció, es precisamente el uso de la imaginación. Nos habla de cómo el cineasta debe ejercer su imaginación para narrar historias, para hablarnos de cómo existen universos paralelos o multiversos. Saludos a Paquita, hola. En el que nos dice todas las posibilidades que tiene el cineasta para contarnos historias y tener una conexión coherente de su narrativa. Por eso no es extraño que veamos aquí a la misma Paquita de los paquetes de Paquita. Porque aquí nos está diciendo algo muy importante Ismael Rodríguez. Puedes reciclar personajes y utilizarlos de formas que le dejen algo a la audiencia de cierta forma. Aunque esto es más bien una precuela. Aquí nació el personaje de Paquita y después ya vino la película. Y por ello, el hecho de que el cineasta tenga esa capacidad de desarrollar su imaginación a niveles que solo él puede comprender, es una forma de compartirnos su visión del mundo, pero también de invitarnos a utilizar nuestra propia imaginación para continuar historias de otra forma. Sobre todo si tenemos aspiraciones a estar detrás de una cámara dirigiendo gente. ¡Francisca! ¡Ay! ¡Paquita! Hablar del cine de Ismael Rodríguez es bastante interesante, y no solo es interesante, también es algo enriquecedor y es un universo nuevo que tenemos que atender.
Sobre todo para quitarnos de encima los estereotipos que se han cargado los últimos 70 años, podríamos decir, en el que ciertos investigadores de cine actuales se basan en lo que escribieron críticos de su momento, pero no profundizan en su investigación. Es más, ni siquiera creo que se hayan puesto a ver las películas de Ismael Rodríguez para poder criticarlas. Basarse únicamente en la opinión de unos snobs de los años 50 o de los años 60 implica alinearse únicamente al pensamiento de una hegemonía intelectual que, bueno, ustedes si ya conocen a Krause ya sabrán a lo que hablamos. Es un grupo, una camarilla de gente que quiere pensar y controlar la forma en la que se interpreta tanto la historia como el arte del país. Pero lo realmente importante es que tengamos esta capacidad de revalorar y de reinterpretar lo que realmente fue la obra de estos artistas tanto en el pasado y cómo puede resignificarse en nuestro presente. Es importante ver la obra de Ismael Rodríguez como esto, como un visionario, no solo técnico, sino artístico del cine mexicano, que tenía la misma capacidad de hacer crítica social a lo Alejandro Galindo, sin dejar de ser tan esteta como un Julio Bracho o un Roberto Gabaldón. Y la verdad es que Ismael Rodríguez, fuera de Pedro Infante, también tiene un cine muy valioso. Tan valioso que afortunadamente algunas plataformas de streaming están remasterizando su obra. Así que dense una vuelta, diviértanse con el cine de Ismael Rodríguez y de verdad disfrútenlo y revalórenlo. Vale mucho la pena. Y bueno, ya empieza octubre y eso significa una sola cosa. Prepárense.